Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: "No llores". Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: "Joven, yo te lo mando, levántate". Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: "Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo". Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir que el Espíritu Santo en esta bendita mañana venga y nos regale su sabiduría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, permítenos que, guiados rectamente y con tu mismo Espíritu, y que gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, el evangelista Lucas empieza narrando este evangelio diciendo que Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre. Nosotros podemos ver aquí que el Señor se encontró con una persona que ya había muerto. El Señor se había encontrado aquí, nos encontramos aquí en un sepelio, y pues se dice que había mucha gente del pueblo que estaba acompañando a esta viuda en su dolor. Y se dice que el Señor se compadeció de ella al verla y le dijo: "No llores". Y aquí el Evangelio nos enseña el día de hoy de cómo Jesús tuvo misericordia y tuvo piedad de esta mujer. Pero el centro del Evangelio es cómo nosotros tenemos que aprender a vivir un duelo. El duelo que en algún momento cada uno de nosotros va a pasar, o ha podido pasar, o está pasando. El duelo es una etapa muy dolorosa, porque podemos perder a nuestros padres, o los padres también pueden perder a sus hijos o a sus hermanos. Y el duelo es una etapa en donde uno como persona va a pasar por esa situación de mucha tristeza, de desconsuelo, y nos vamos también a sentir en ese momento que por qué nos toca a nosotros vivir esa etapa.
Pero nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros hemos creído que Jesucristo en la cruz, siendo Dios y siendo hombre, murió. Jesús, siendo Dios en la cruz, muere. Nosotros como católicos, nosotros profesamos y creemos que el mismo Dios en la cruz muere, que Jesús desciende a los infiernos y que al tercer día resucitó, que en el domingo de resurrección el Señor se levantó del sepulcro. Nosotros creemos ello. Y esa es una promesa de las muchas que hay en la Biblia, en la Escritura. Y el Señor hoy en día nos hace recordar de que Él es la resurrección y la vida. Cuando Jesús se enteró de la muerte de su amigo Lázaro, Jesús, dice la Escritura que Jesús lloró. Jesús lloró y a Jesús sintió en su ser, en su humanidad, Jesús sintió esa tristeza, Jesús sintió esa pérdida, Jesús pudo llorar, pero Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ellas creyeron que Jesús es la resurrección y la vida. Nosotros, como cristianos, el Señor hoy en día nos enseña de que Él es la resurrección y la vida, de que si nosotros perdemos a un familiar es porque así Dios lo ha decidido y porque el Señor nos hace presente esa promesa de que esa persona resucitará en el día postrero, en el tercer día, el Señor la ha de resucitar. Pero aquí el Señor se dice que se compadeció de esta mujer. Y el Señor también quiere que nosotros aprendamos a vivir un duelo, porque haciendo mención, Jesús llora cuando murió su amigo Lázaro, pero después de eso Jesús siguió predicando, Jesús siguió anunciando el Evangelio, hasta el día que Jesús entrega su vida en la cruz. Jesús siguió en constante movimiento, porque el Señor siempre estaba en constante movimiento. Jesús nunca descansaba, solamente lo hacía en las noches. Pero dice el Evangelio también que el Señor en varias oportunidades se alejaba de sus discípulos para poder ir a orar al monte, para poder ir a orar a los lugares donde Él solamente donde podía tener esa intimidad con Dios. O sea que el Señor desde muy temprano salía a orar, salía a tener esa intimidad con Dios, porque cuando el Señor elige a los 12, se dice que la Escritura se dice que el Señor estuvo en oración, y lo más hermoso que podemos resaltar de esa oración que Jesús hizo es de que el fruto de esa oración fueron los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, nosotros también somos fruto de esa oración, porque nosotros somos su iglesia. Nosotros estamos dentro de ella. Y como el Señor también dice en la Escritura, ustedes no me han elegido a mí, he sido yo quien los ha elegido a ustedes y los he cogido dentro de en medio del mundo, para que ustedes vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca, ese fruto sea abundante, ese fruto sea cosechado. Y ese fruto pues siga perdurando y ese fruto siga siendo llevado hacia las demás personas. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos quiere enseñar a vivir un duelo. Es difícil vivir un duelo, no es fácil, pero hay momentos que tenemos que nosotros hacer
para poder vivir un duelo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer primero es aceptar que esa persona ya no está con nosotros. Es aceptar que esa persona ya murió, que esa persona ya no está físicamente con nosotros. Segundo, es de que nosotros debemos también de pedir perdón a Dios porque en algún momento del duelo le hemos echado la culpa a Dios, pudiéndole decir: Señor, si hay personas que son malas en este mundo, ¿por qué te llevas a mi familiar que llevó una vida santa, que llevó una vida, Señor, siguiendo tu evangelio, que llevó una vida, Señor, cumpliendo los mandamientos, amado Dios? Pero ¿por qué no te llevaste a tales personas que llevan una vida desordenada, aquellas personas que, Señor, no te aman y que están lejos de ti? En algún momento del duelo existe esa posibilidad de que nosotros le hemos echado la culpa a Dios, diciéndole o reclamándole. Y yo conversaba la vez pasada con una hermana que un familiar de ella muy cercana a ella, había fallecido en un accidente. Y esta hermana me contaba de que en oración le había reclamado al Señor el por qué se había llevado a este familiar tan joven, tan lleno de esperanza, lleno de vida, lleno de un futuro. Pero ella consideró y se dio cuenta de que había faltado al Señor, echándole la culpa, había fallado al Señor, reclamándole. Entonces, ella después me contó que se tuvo que confesar, pero que sí sintió ese sentimiento en el corazón. Y que es normal que se pueda dar, pero nosotros, si se da, tenemos que pedir ese arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos. Segundo, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque también existe esa posibilidad de que nosotros nos echemos la culpa de que esa persona, que por nosotros, por nuestra culpa, esa persona ha podido fallecer. Entonces, o también podemos echar la culpa a los demás diciendo que esta persona ha muerto por la culpa de ella, por la culpa de él o por la culpa nuestra. Nosotros tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos. Y también nosotros tenemos que hacer es de aquellas cosas que nunca pudimos hacer o decir o realizar con esta persona, nosotros también tenemos que entregarle al Señor ese duelo. Tenemos que entregarle al Señor esas cosas que de repente nos faltó darnos un abrazo, de repente nos faltó darnos un beso, de repente nos faltó salir, de repente nos faltó evangelizar, de repente nos faltó acercar a esa persona a Dios. De repente nos faltó amarlo aún mucho más. De repente nos faltó enseñarle el camino de Dios, que puede pasar, pero en un determinado momento ya no nos alcanzó el tiempo para poder hacer todo esto. Y es que nosotros por eso es que andamos con esa culpa, cargamos con esa culpabilidad en el corazón. Y esa culpa es la que a nosotros no nos deja avanzar. El sentimiento de culpa es algo muy grande, muy pesado y muy doloroso en el corazón del ser humano, en su psicología. Y eso afecta no solamente de manera personal, sino también va a afectar de una manera emocional, va a afectar de una manera psicológica. Aquella persona que tiene y que lleva dentro una culpa es aquella persona que no se, primero que no puede pedir perdón a Dios, y es una persona que siempre se está reclamando entre sí para ella misma el porqué de esto que sucedió, el porqué de ese suceso, el porqué de lo otro. Y es una persona que siempre piensa que de todo lo que pasa en su vida
de lo que está en su alrededor, piensa esta persona que es culpa de ella. Y no es así. Y como testimonio yo puedo contar de que yo también he pasado por esta situación y de que nosotros vivimos con ese sentimiento de culpa. Y yo he vivido con ese sentimiento de culpa, de echándome la culpa por esto, por lo otro, por lo que pasó. Entonces, Dios no quiere esto. Dios quiere que entreguemos también este sentimiento para que el Señor nos pueda regalar un nuevo comienzo, nos pueda regalar un nuevo inicio, porque el Señor tiene varias cosas para nosotros. El Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que tú entregues todo ese duelo, todo ese dolor, todo ese llanto, toda esa tristeza. Porque aquí el Señor le dijo, no llores, no llores. El Señor le dijo, no llores. ¿Por qué? Porque la tristeza yo considero de que la tristeza sí es un pecado, porque la tristeza nos hace sumergir en un mundo en donde todo lo vemos como algo negativo, y la tristeza también nos lleva a otros pecados. La tristeza nos puede llevar, por ejemplo, a suicidarnos, a quitarnos la vida, a no hacer la voluntad de Dios. La tristeza nos puede llevar a muchos pecados de omisión, y sobre todo, y lo más triste, es a no realizar la voluntad de Dios, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros hagamos su voluntad. Pero el Señor le dice a esta mujer, no llores. El Señor quiere que nosotros vivamos el duelo que vamos a pasar como se debe, pero con Él, no lejos de Él, porque si no vamos a terminar alejándonos de su camino, de su palabra, de su misericordia. Dice que después de esto, dice que le dijo, después se acercó y tocó el féretro. De los que llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Esta persona era un joven. No podemos, bueno, Lucas detalladamente no nos dice cuántos años tiene este joven, pero es una persona llena de muchas cosas en su futuro, en su vida. Pero el Señor le da una nueva oportunidad. El Señor le da un nuevo inicio, porque el Señor lo resucita. Lo resucitó. Era una persona que ya estaba muerta. Y nosotros, cuando estamos lejos del camino de Dios, nosotros podemos ser personas así, que podemos estar vivos, pero dentro de nosotros estamos como muertos. Dentro de nosotros espiritualmente estamos estancados, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel psicológico, a nivel emocional. Nosotros podemos estar vivos, pero nuestra área también sexual pueden estar muertas. Pueden estar esas áreas pestilentes. ¿Por qué? Porque Cristo no ha entrado a tomar estas áreas. Porque Cristo no ha entrado a tomar estas áreas de tu vida. Y que Cristo quiere entrar. Porque la Escritura dice que el Señor toca todos los días a nuestra puerta, queriendo entrar, queriendo ingresar. Y nosotros tomamos esa decisión de que Cristo venga y entre a nuestra vida, y de que Cristo quiere tomar no solamente tu vida y tu corazón, sino que Cristo quiere tomar cada área de tu vida, quiere tomar tu trabajo, tu familia, quiere tomar tus hijos, quiere tomar tu economía, quiere tomar también la sexualidad del matrimonio, quiere tomar tu hogar, quiere tomar todas las áreas de tu vida. Y es que eso a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te entrego esto, yo te entrego esta área de mi vida, pero en esta área de mi vida no te metas. Yo te entrego, amado Dios, mi trabajo, pero el sueldo, Señor, no me lo toques. Este sueldo es mío, y eso no está bien.
de esa manera nosotros no estamos agradando a Dios. Un ejemplo, cuando estamos ya en un matrimonio y de repente el esposo trabaja y la mujer no, el esposo tiene un sueldo X y ese sueldo del esposo automáticamente al ser casado le corresponde a la esposa. Aquí no es de que el esposo trabaja y por lo tanto el sueldo le pertenece solamente a él, sino también a la mujer, porque los dos son una sola carne. Eso es lo que hoy en día nosotros no podemos entender muy bien, pero es así, es así. Y el Señor quiere también poner orden en nuestra vida. El orden es esencial en la vida del cristiano. Si nosotros somos ordenados y le damos prioridad a las cosas de Dios, vamos nosotros a tener frutos y vamos a hacer frutos abundantes si permanecemos con el Señor. Porque el Señor dijo, si permanecen en mí, darán mucho fruto. Si permanecemos unidos a la vid, vamos a dar muchos frutos. El Señor resucitó a este joven, le dio un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y es el Señor quien es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor, solo somos instrumentos de Él, nada más. Él es el que se encarga de dirigirnos, Él es el que se encarga de llevarnos, Él es el que se encarga de ponernos en el lugar que Él quiere ponernos. Eso es lo que Dios hace. Y nosotros tenemos que poner ese 1% para que el Señor haga el 99%, pero ese 1% es indispensable, es clave, que tiene que nosotros poner ese 1%, oración, confesión frecuente, comunión frecuente, Santo Rosario, lectura de la Santa Palabra, también las obras de misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Bendito sea Dios, porque el Señor en su infinita misericordia nos ha dado una nueva vida. A este servidor, el Señor lo rescató de un mundo lleno de alcohol, de pornografía, de una sexualidad desordenada. Mi vida estaba totalmente desordenada. No tenía sentido. Caminaba sin dirección. Sentía yo en varias ocasiones que estaba perdido, que mi vida no tenía un sentido y de todo lo que yo hacía era algo en vano porque no había esa alegría en mí. Y vino Cristo Jesús y me dio un nuevo inicio, un nuevo comienzo, un nuevo caminar que el Señor me dijo, a ti te digo, levántate. Y tú estás aquí en esta vida para una misión. Esa misión de llevar el Evangelio a todos los lugares, a todas las personas que no conocen de mí. Porque dijo el Señor, ustedes darán testimonio de mí. Nosotros somos testimonios del amor de Dios. Nosotros no somos cualquier persona, cualquier objeto. Nosotros no somos de eso, sino somos testimonios del amor de Dios. Nosotros somos testimonios del amor, de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz. Somos testimonios de esa sangre, somos testimonios de ese madero. Bendito madero que Jesús entregó su vida, que fue un instrumento, instrumento donde el Señor entrega su vida. Y bendito Dios, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. El detalle, y en la Escritura el Señor lo confirma, porque el Señor dice, ustedes harán las obras más grandes de las que yo he hecho. Y nosotros nos ponemos a imaginar, Señor, pero tú resucitaste muertos, pero tú, Señor, hiciste ver al ciego de Jericó, pero tú, Señor Jesús, expulsaste demonios. Y el Señor así te dice, ustedes harán la obra más grande de la que yo he hecho. Y sí, el Señor confirma. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no soy yo y no eres tú, sino es el Espíritu Santo quien obra.
sino es el Espíritu santificador que viene a hacer la obra. La obra. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer una vez más, pero nacer bautizados una vez más con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego que viene a llenar ese corazón y viene a que nosotros hagamos obras buenas. Se dice que el joven inmediatamente se levantó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Se lo entregó una vez más. Le dio también una oportunidad a esta mujer. Le dio una oportunidad a esta mujer. Y así es Dios. Cada día es una oportunidad diferente para que acercarnos a Dios, para poder amarlo aún mucho más a Él. Se dice que un santo temor se apoderó de todos. El santo temor de no fallarle a Dios, sino un santo temor de agradarle a Dios. Y de que todas las cosas, de que hasta lo más mínimo que hagamos sea para darle la gloria a Dios. Ese santo temor fue el que también se apoderó de los apóstoles, de los discípulos que estaban reunidos cuando Cristo Jesús resucitó, cuando Cristo Jesús envió al Espíritu Santo. Se dice que uno de los dones del Espíritu Santo era de que era el santo temor. El santo temor se había apoderado de las primeras comunidades, de los primeros discípulos, después de la resurrección del Señor. Se estaban llenos de ese santo temor. Por eso es que dice la Escritura que ellos vivían santamente, vivían partiendo el pan, vivían en constante oración, vivían repartiendo sus bienes y sus cosas. Lo que les faltaba, lo que les sobraba, lo compartían. Y vivían así de la providencia de Dios. Y esto es lo que el Señor nos invita y dice, alababan a Dios por algo que vieron. Nuestra vida debe ser de continua alabanza. Debemos de alabar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en la prueba, en la dificultad, en la persecución, alabar a Dios. Porque el Señor dice, el Señor vive en la alabanza de su pueblo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ellos dijeron, es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. El Señor había dado testimonio, el Señor había cumplido lo que Dios Padre le había enviado a hacer. Pero hay algo que aquí me llamó la atención cuando dice que este era hijo único. Nosotros no podemos saber aquí con exactitud por qué solamente esta mujer había tenido un hijo. Lo dice aquí que era una mujer viuda, pero el Señor, cuando estaba grabando, en este momento pone en mi corazón de aquellos matrimonios que son jóvenes, aquellos matrimonios, aquellas personas que recién se han casado, que el Señor no quiere que nosotros le cerremos la puerta a Dios, no quiere que le cerremos la puerta. ¿En qué manera? En que el Señor sí quiere que nosotros tengamos hijos, de que no debemos de preocuparnos por lo que estos hijos de repente, quiero hablar bien, sino que el Señor quiere que nosotros vivamos de su providencia, obviamente haciendo el plan de Dios, trabajando también, pero el Señor quiere que nosotros nos aferremos a la providencia y a la gracia de Dios, porque un día un sacerdote me dijo, aquella persona que lleva la palabra de Dios, a esa persona y a su familia nunca le faltará algo en su mesa. Hoy en día vemos a personas que se casan, vemos a personas que dicen,
me caso, pero los 2 primeros años es para disfrutar, los 2 primeros años es para hacer esto y lo otro, pero estamos dejando al lado a los hijos que Dios quiere darnos, que Dios quiere regalarnos. En su palabra el Señor lo dice: mi familia y yo serviremos a Yahvé. Entonces, no solamente nosotros serviremos a Dios, sino que también esa descendencia que viene también servirán a Dios. También es una promesa fiel del mismo Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos, que el Señor quiere darnos hijos, para que estos dones que el Señor nos da, estos dones, el Señor después nos va a pedir cuentas. Pero hoy en día no queremos nosotros criar hijos. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, es algo que nos cuesta, y a nosotros no nos gusta sacrificarnos por Dios, por el Señor. Pero considero yo que el cerrarle las puertas a la providencia de Dios es algo que no deberíamos de hacer, sino más bien decirle al Señor: Señor, si tú quieres, me puedes dar los hijos que tú quieras, pero siempre con esa prudencia de vida, esa prudencia también de poder criar a los hijos en un tiempo también determinado, pero no negarle a que Dios haga su obra. Porque si nosotros tenemos hijos en el hogar y Dios nos ha dado estos hijos, es para que estos hijos sean santos, para llevar a estos hijos al camino de Dios, para enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, a amar al prójimo y a amarse, y que ellos mismos se amen. No traer hijos y traerlos y se acabó y se termina mi deber como padre. No, eso no quiere Dios, sino que nuestros hijos sean santos. El Dios quiere hogares santos, quiere matrimonios santos, matrimonios que den testimonio del poder de Dios, matrimonios que den testimonio del amor de Dios y cómo el Señor ha proveído a sus hogares, de cómo el Señor ha proveído a estos hogares, y que nunca a estos hogares les faltó alimento, les faltó el sustento, les faltó el amor de Dios, les faltó la misericordia de Dios. El Señor dijo: miren a las aves del cielo que comen sin sembrar. Eso es algo tan hermoso. El Señor sabe lo que nos falta, lo que tenemos y lo que no tenemos. Tengamos con plena confianza en la providencia y en el amor de Dios. Y por último, testificar siempre que somos hijos del Dios Altísimo, que todo sea para su mayor gloria. Y nos vamos a encomendar a la providencia de la Santísima Virgen María, a su protección y a su cuidado. Y vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que hagamos sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.